dividido entre el número de mes, en el número de mes. Disculpen, he tenido un pequeño inconveniente con el audio, pero ya se regularizó, ¿verdad? Adelante, ingeniero. Sí, ok, listo. Como les comentaba, el número de casos de hospitalización que el CDC ha estimado para Piura lo hemos tratado de distribuir cómo se va a distribuir en todo la cantidad de pacientes por día que más o menos vamos a tener y teniendo en cuenta también el número de días que va a estar hospitalizado, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho una distribución que estimamos que el primer día vamos a tener 139 pacientes y este paciente se va a quedar hasta el 10.º día, ¿no? El día 2 vamos a tener 131 pacientes adicionales, más los que ya habían hospitalizado, ¿no? Y estos nuevos pacientes igual se van a quedar 10 días más, ¿no? Hasta el 11.º día que van a ser dados de alta aproximadamente, ¿no? Y así sucesivamente para el día 3, para el día 4 se van a ir sumando, ¿no? Entonces ya por ejemplo, en el día 10 vamos a tener ya casi los picos de hospitalizados simultáneos, ¿no? Que ya ahí sería en teoría la cresta de la ola, ¿no? Donde ya estaríamos al tope, digamos, ¿no? Entonces, en ese escenario se ha estimado que alrededor habrían de hospitalizados en simultáneo alrededor de 1.392 pacientes en ese momento, ¿no? Y de ahí ya se estabiliza y cuando ya comienzan a bajar los casos, igual comienza a disminuir el requerimiento de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque, como saben, la necesidad de oxígeno es escalable, ¿no? No es que todo el tiempo vamos a estar al tope, ¿no? Entonces, hemos tratado de estimar en qué momento llegaríamos al tope, ¿no? Entonces, y para estos 1.392 pacientes, aproximadamente necesitaríamos alrededor de 20.800 metros cúbicos de oxígeno en el tope máximo, ¿no? Entonces, esto se ha realizado para hospitalización y también se ha realizado para las camas UCI, ¿no? La que van a estar ocupando. Entonces, de la misma forma, se ha seguido la misma metodología, se han ido añadiendo pacientes con una estancia de 20 días, con un consumo de 40 metros cúbicos hora, y nos ha dado que en donde se acumularían mayor cantidad de días es alrededor de 52 camas día, ¿no? Que requeriría, ¿no? Y eso representa en oxígeno, alrededor de 2.000 metros cúbicos día de oxígeno que vamos a necesitar. Entonces, en base a esta metodología se ha realizado el análisis por cada región, ¿no? Entonces hemos identificado una necesidad de camas de hospitalización, una posible necesidad de camas de hospitalización en el peor caso, se ha tomado en cuenta el número de camas UCI y en base a eso hemos realizado una estimación del total de oxígeno que requeriríamos por día en cada región, ¿no? Entonces, para estimar la brecha, hemos tenido en consideración las compras que realiza Cenares, las plantas de oxígeno que actualmente están en operación en cada región, los concentradores, si bien tienen un pequeño margen de apoyo, pero representan un pequeño margen de apoyo, ¿no? Para el tema de abastecimiento de oxígeno. Y se sumó toda esa oferta, digamos, que tenemos en oxígeno y se le ha restado la demanda que podríamos tener, ¿no? De oxígeno. Entonces, en la última columna, si bien acá aparece una estimación de posibles camas que vamos a necesitar de un déficit de 200 camas, un déficit de camas UCI de 33, este, la reunión de ahora nos vamos a centrar básicamente en la necesidad de oxígeno que podrían representar esta necesidad, ¿no? A nivel nacional, si se dan cuenta, hay regiones que, por ejemplo, Arequipa, que tiene un sobrestock, digamos, no es lo que nos ha salido porque tienen bastantes plantas, tanques, tienen bastante oxígeno que Sauder les apoya. Entonces ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, está en positivo Arequipa. Pero hay otras regiones, por ejemplo, como Cajamarca, que tiene un déficit de menos 36 toneladas.
Entonces, esto nos ha permitido ya no solamente hacer un análisis a nivel nacional macro, sino que estamos tratando de hacer un análisis igual, pero macro, pero al menos por región, digamos, ¿no? Entonces, a nivel nacional nos ha salido una brecha real de aproximadamente 200 toneladas, ¿no? Porque si se dan cuenta, si hacemos solamente una suma aritmética, nos saldría 110, 114 toneladas día a nivel nacional, pero hay regiones que, por ejemplo, las plantas que están produciendo en Arequipa no las podemos llevar el oxígeno para Amazonas. Entonces, no sería una brecha así, digamos, real si solamente hacemos una suma aritmética, ¿no? En este caso no estamos compartiendo oxígeno de una región a otra y entonces solamente las celdas que están en rojo se ha sumado y tenemos una diferencia de al menos de 200 toneladas día, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que estamos, entonces, ante este escenario necesitamos plantear algunas estrategias, ¿no? Para poder suplir esta necesidad que vamos a tener a nivel nacional. Entonces, no sé si tienen algún caso, alguna consulta hasta el momento, porque de acá vamos a pasar a las estrategias que vamos a realizar, que estamos planteando para poder realizar, suplir esta necesidad de oxígeno. Si no tuvieran ninguna consulta, vamos a pasar a las estrategias, ¿no? Ok, como no hay consultas, vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, Bueno, yo tendría una consulta, disculpe, de la región TAC. sí, lo escuchamos. Nuestra región, ¿qué significaría total? O sea, porque como dijo que Arequipa estaba en verde, y nosotros quería saber a qué significan los datos que tenía ahí. También tenemos una brecha así, amplia. Ujú. Sí, bajo el modelo que hemos estimado, ¿no es cierto? Que por ejemplo el CDC estima que para Arequipa van a tener unos casos, incluyendo ya los vacunados, todo, van a tener alrededor de 40.000 pacientes en hospitalización y 2.000 pacientes en UCI, ¿no? Y alrededor de 4.000 fallecidos. En base a esos datos, se ha estimado que van a tener una necesidad de oxígeno de alrededor de Arequipa de 40 toneladas día. Entonces, pero a eso, restándole la cantidad de oxígeno que la región tiene en cantidad de plantas y tanques criogénicos que se ha implementado bastante para Arequipa, en teoría no tendrían una brecha, ¿no? De oxígeno, es más, tendrían un superávit de oxígeno, pero como les comento, estos son datos fríos, digamos, ¿no? Es por eso que estamos haciendo esta reunión para poder explicarles cuál va a ser la estrategia y ustedes nos puedan retroalimentar y poder mejorar estas estrategias, ¿no? Para poder presentarlo a la alta dirección y se tomen las decisiones del caso, ¿no? Para poder distribuir recursos eficientemente a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente hay otra región que está en negativo y va a decir, oye, pero no hemos tenido dificultades de oxígeno, como ha ocurrido en el caso de San Martín. Me parece que en la reunión de la mañana dijo, no, nosotros siempre nos ponen en rojo, pero en realidad hemos tenido un superávit de oxígeno. Entonces, a pesar de acá en el análisis que hemos hecho, acá nos sale que solamente están prácticamente a la par, ¿no? Entonces, por eso justamente es esta reunión, ¿no? Para poder conseguir esa retroalimentación. Entonces, si he quedado claro, creo que vamos a continuar con las estrategias. Disculpe una preguntita, estoy hablando del hospital de Nazca. Quisiera hacer una consulta. Sí, dígame. Para poder coberturar esa brecha, ustedes están descontando la producción de planta de cada región. Pregunta, ¿se ha considerado la capacidad real de producción de las plantas? Porque digamos, si es de 20 metros cúbicos, no están produciendo los 480 metros en 24 horas, sino es menos, ¿no? Más o menos es como un 70% la capacidad real.
Esa sería la Eh, pregunta, si han considerado la capacidad real. Y la segunda es, se ha considerado camas de hospitalización y camas UCI, pero también hay otros dispositivos de alto flujo que no están considerados y que muchos hospitales tienen o que los pacientes eh, gestionan y traen para poder apoyar en la recuperación de sus pacientes, las cánulas de alto flujo y los Guairachi, que también consumen considerable cantidad de oxígeno. ¿Se ha considerado esos dispositivos también en el consumo? Esas serían las preguntas. Ok, sí, a ver, respecto a la capacidad de las plantas de producción, es correcto, no se ha considerado su capacidad máxima de producción, porque sabemos que en muchos lugares están funcionando alrededor de 12 horas a 18 horas, y en algunos casos no llegan a su capacidad nominal, ¿no? Entonces se toma un factor de que las plantas están trabajando entre 12 a 18 horas máximo, y con un factor también de eficiencia, ¿no? Para no sabiendo lo que está ocurriendo, ¿no? Realmente, ¿no? Y a pesar de que algunas plantas solo están destinadas para llenar cilindros, y aún ahí es peor la pérdida de eficiencia, ¿no? De la producción, ¿no? Si todos estuvieran para red, tendríamos un mayor aprovechamiento, ¿no? Pero con el uso de cilindros baja bastante, ¿no? La capacidad real de producción, digamos, ¿no? Entonces sí se ha considerado un margen de protección en el número de horas de operación y en la eficiencia de las plantas, ¿no? Eh, Respecto a los temas de alto flujo, sí es correcto que hay picos de alto flujo, en realidad los guairachis no se recomienda mucho su uso, pero sí en temas de emergencia se está recomendando, solamente en temas de última urgencia, pero no se ha considerado como pico, ¿no? Considerando que también si ustedes se dan cuenta en el análisis que se ha realizado, se está tomando que cada paciente está al máximo, ¿no? De 15 litros por minuto, de 15 metros cúbicos por hora por día. Entonces, pero esto, cuando realmente se da el tratamiento médico, no es realmente así como se da, ¿no? Se hace una curva, ¿no? Cuando ingresa el paciente, como ustedes saben más que en realidad que nosotros, quizás los ingenieros, es primero 2 litros y se va haciendo escalando, ¿no? 2, 3 litros, 4 litros, 5 litros, hasta llegar a 15, está un determinado tiempo ahí y luego nuevamente baja, ¿no? Entonces ahí también es como que si haces el promedio, no serían los 15 metros cúbicos por hora, sino sería un poco menos, ¿no? Pero tal vez con esos márgenes no se ha tomado así como tal una cantidad de número de camas de alto flujo porque no tenemos ese dato, ¿no? De cuántos pacientes podrían entrar a alto flujo. Entonces, pero tenemos ese margen también que hay que analizar, ¿no? Que también se está dando un pico, pero el tratamiento también es escalonado, ¿no? De cada paciente es escalonado, no es que de frente le das 15 litros por minuto, o si no hay que hacer un tratamiento escalonado dependiendo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, como que equipar un poco, pero no es así, digamos, como si tú ves los datos que nos alcanza el CDC, no te dice, oye, tantos pacientes van a entrar para hospitalización o qué porcentaje de esos pacientes van a requerir alto flujo, ¿no? Eso ya queda un poco a criterio del tratamiento, ¿no? Entonces, y también si ustedes conocen más sus hospitales y están viendo que en qué hospitales necesitan incrementar la capacidad de oxígeno por el tema de que ya se está haciendo común el uso de estos equipos de alto flujo, justamente ahí necesitamos que nos apoyen y nos retroalimenten, ¿no? Buenas tardes, buenos días Sí, todavía. Mi nombre es Mariela Calderón, directora de medicamentos de la Jereza Cusco. Una consulta. En esto de total de metros cúbicos, ¿solo han considerado las plantas instaladas en los hospitales públicos? ¿Solo del MINSA también han considerado salud? ¿No? Es lo que quería consultarle, ¿no? Porque en el caso de Cusco, nosotros incluso tenemos la planta privada de Cachimayo y la información la han tomado del formato F500.2 de su salud. Quisiera saber de dónde ha sido la fuente, ¿no? Porque obviamente acá en Cusco tendría una de las mayores brechas de oxígeno en todo el país, ¿no? Aproximadamente 25 toneladas. Entonces, ¿podría, por favor, especificar de dónde obtuvo los datos?
Sí, la cantidad de plantas, hay un tema de registro en el F500 y sí, como sabemos, a veces hay un tema de subregistro ahí, puesto que no todas las plantas, como dicen, están en la CIPRE, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, la de Urubamba que está en el Coliseo, y también la de, si no me equivoco, la de Machu Picchu, pero lo que tenemos es un registro en paralelo que hacemos en la DIEN, donde tratamos de mapear a todas las plantas a nivel nacional, ¿no? Y en base a esto, más el F500, y como en la DIEN tenemos un dato más exacto, puesto que no solamente es el registro, sino es llamar al hospital, verificar la existencia, o al gobierno regional o la municipalidad verificando la existencia de estas plantas, se ha tomado ese dato, ¿no? Entonces, Sí, sí, y se ha tomado también en tema la producción del sector privado también, ¿no? ingeniero, lo que pasa es que, por ejemplo, solo la planta de Cachimayo, acá en el Cusco, produce aproximadamente 24,000 metros cúbicos, solo la planta de oxígeno de Cachimayo, sin considerar obviamente la producción de las otras 15 plantas instaladas en la región Cusco. Por eso es que le preguntaba de dónde había sacado esa información, porque solamente acá está considerando 23,000 y eso solo sería la producción de la planta de oxígeno de Cachimayo acá en Cusco, y obviamente es mucho más, ¿no? Solamente por eso era mi consulta en relación a la fuente. Gracias. Sí, claro, entendemos. Sí, si hubiera algún detalle que quizás nos ha pasado, pero sí tenemos el conocimiento que en Cusco hay más o menos 15 plantas. Y la de Cachimayo es perteneciente al sector privado y también está considerada en el tema, ¿no? Y Senares es lo que tiene estimado todo ese tema. Entonces, ahí Senares nos ha alcanzado un tema de todo lo que produce el sector privado y nosotros tenemos el mapeo de todas las plantas que se han instalado a nivel nacional, ¿no? Que ya casi estamos bordeando hemos pasado ya las 350 plantas a nivel nacional, ¿no? Cosa que no se refleja realmente en el F500 cuando haces extraes esa información, ¿no? Entonces, sí, imagino que tal vez, como les comenté, van a haber algunas diferencias porque es un modelo que se ha tomado en este caso. Han habido ahí, como la alta dirección ha realizado varios modelos de estimación y nos ha alcanzado ¿no? Y en base a estamos trabajando. Entonces, si hay no se adecua mucho esta estimación a su región, justamente por eso nuevamente recalcamos que tenemos que adecuarlo a cada región, ¿no? Es por eso que se les está convocando a esta reunión para que nos puedan retroalimentar. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá hemos extraído las regiones que están ahorita en la reunión, en donde Apurímac, por ejemplo, tenemos una brecha de 7 toneladas día, Arequipa tenemos un superávit en teoría de 10 toneladas día, Ayacucho tenemos un déficit de 11 toneladas día, Cusco tenemos un déficit de menos 25 toneladas día, en Ica tenemos un superávit de 10 toneladas día, Madre de Dios tenemos un déficit de 1 tonelada día, Moquegua tenemos un superávit de 4 toneladas de oxígeno, Puno tenemos un déficit grande también que dice que es de 20 toneladas aproximadamente, y Tacna alrededor de 5 toneladas en exceso que tendrían, ¿no? Entonces, este es justamente el resumen del análisis que hemos realizado y entonces lo que le queremos alcanzar es estos datos que tenemos arrojados y lo que necesitamos es que ustedes puedan corroborarlo o ver cuáles son las necesidades reales, ¿no? Que tienen en su región. Entonces, ¿cuáles estrategias vamos a adoptar para poder suplir esta necesidad? Estamos evaluando optar por estas estrategias, digamos, ¿no? Hemos evaluado para cada región con esta necesidad, cuántas plantas, si adoptáramos solo una estrategia de comprar solo plantas, ¿cuántas plantas necesitaríamos para cada región? Por ejemplo, para Apurímac necesitaríamos 5 plantas de 50 metros cúbicos hora. Para Arequipa para Arequipa no necesitaríamos en teoría nada. Para Ayacucho tendríamos 7 plantas.
Para Cusco necesitaríamos aproximadamente 20 plantas de oxígeno, entre 10 de 30 y 10 de 50, en teoría. Para Madre de Dios solo una, para Puno necesitaríamos 12, y si se dan cuenta, sería una cantidad muy grande de adquirir de plantas, ¿no? De 10, alrededor de 45 plantas que necesitaríamos adquirir, sumadas a las otras de a nivel nacional, ¿no? Este es solo de la Macrosur. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Miren, vamos a los isotanques, al oxígeno líquido, ¿no? Por ejemplo, en comparación con el oxígeno líquido, si ponemos solamente tanques criogénicos, tendríamos solamente que comprar 6 tanques criogénicos, ¿no? En comparación con las 45 plantas. Esto no es que podamos hacerlo netamente así, digamos, oye, ya vámonos por tanques o vámonos por plantas, sino lo que estamos planteando es hacer una estrategia mixta, ¿no? Entre comprar plantas y isotanques, pero siempre vamos a preferir darle prioridad a los isotanques porque es, en comparación en tiempo de implementación y en costo, es más rápido comprar isotanques e implementarlos que adquirir una planta que demora aproximadamente entre 3 meses a 4 meses, hasta inclusive un poco más dependiendo de la capacidad de la planta, ¿no? Pero tenemos el otro inconveniente con los isotanques, que tenemos que hay muchos lugares donde no vamos a llegar con los isotanques, que vamos a tener que intervenir con plantas de oxígeno, ¿no? Pero considerando que van a tener un tiempo de implementación mayor. Entonces, por ejemplo, digamos, en Madre de Dios no suele llegar el tanque criogénico, entonces ahí y vamos a tener que ver cuál es su mejor opción, ¿no? De abastecimiento, quizás va a ser una planta de oxígeno. Entonces, esto es lo que necesitamos que ustedes nos apoyen con en este punto. Ustedes son los que mejor conocen su región, saben a dónde pueden llegar isotanques, a dónde no, y nos puedan retroalimentar, ¿no? Que nos digan, nosotros estamos priorizando sobre todo instalarles tanques criogénicos. Entendemos que hay lugares donde no van a entrar tanques criogénicos y queremos que ustedes nos digan dónde y más o menos de qué capacidad o qué establecimientos son los que vamos a priorizar. Porque entendemos un tanque criogénico, por ejemplo, en el caso de Cusco, si lo ponemos en el hospital regional, todas esas 25 toneladas que en teoría nos ha salido acá de déficit, no está concentrada en un solo hospital, está concentrada en 3, 4, 5 hospitales, o por la característica de Cusco hay bastantes establecimientos dispersos, ¿no? Por su propia geografía. Entonces necesitábamos saber dónde vamos a atender estas estrategias, ¿no? Digamos, en el hospital regional y digamos, en el Antonio Lorena. Vamos a atender. Entonces, esos 2 hospitales priorizaríamos. Entiendo que el regional tiene un tanque criogénico pequeño, pero que a veces no han tenido capacidad de abastecimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, en el hospital regional hay que incrementar la capacidad del tanque para que esté más abastecido y tenga menos probabilidades de tener necesidad, ¿no? Y su producción de las plantas puedan abastecer a otros hospitales pequeños, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias. El Antonio Lorena creo que tiene termos criogénicos, no tiene planta. De repente incrementar la capacidad del tanque criogénico, poner uno grande, equivalente a unas 10 o 20 toneladas, y así estrategias, ¿no? De salud me parece que sí tiene su tanque criogénico en el Cusco, en Adolfo Guevara, pero que también estaban implementando una planta, ¿no? No me acuerdo si estaba en operación o no. Entonces, ese análisis es lo que necesitamos que ustedes nos puedan apoyar para poder recolectar esta información. Ustedes, como directoras, OGORES, nos puedan hacer una priorización de unos 2, 3 hospitales donde nosotros vamos a poder apoyarlos en la implementación en el más corto plazo, siempre prefiriendo el tema de los isotanques. Y si en algún caso tengan alguna localidad que hayan tenido déficit de oxígeno durante la primera y segunda ola, y tengan como punto rojo, nos puedan dar a conocer y optar por una planta quizás, ¿no? Entonces, estas es las estrategias y el ejercicio que necesitamos hacer con ustedes, que nos puedan enviar esta información en el menor plazo posible, que se reúnan y nos puedan remitir hasta las 5 de la tarde al correo que les voy a dejar, a mi correo que les voy a dejar por el chat, y que les voy a pasar un formato en Excel para que puedan apoyarnos, ¿no? No sé si
¿tienen alguna consulta respecto a este ejercicio que necesitamos realizar? ¿Alguna consulta con todos los presentes, por favor? También tener en cuenta que esta estrategia recién se está planeando, que es para la tercera ola, no estamos teniendo, hay que tener en cuenta que hay otras estrategias que estamos siguiendo con el tema de plantas. Por ejemplo, es el decreto, el convenio Uniminsa, que ha sido una parte ejecutada, el convenio con el financiamiento que le hemos dado al legado para la implementación de plantas, y el decreto 047, que es para centros de alto flujo, que también contiene plantas de oxígeno, que esos van a seguir su curso, ¿no? Este es un adicional y en este caso lo más rápido de implementar, estamos priorizando el tema de los isotanques, ¿no? Pero si hay algunas localidades que están quedando sin plantas y que son posibles puntos donde queden desabastecidos o han quedado desabastecidos. Por ejemplo, Cenares nos decía que, por ejemplo, a Ancash, la zona de la sierra no ha podido abastecer ni en la primera ni en la segunda ola. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso Ancash nos hará llegar su requerimiento de qué localidades van a necesitar plantas, ¿no? A pesar de que Cenares no les ha podido atender, ¿no? Entonces, ese es básicamente el ejercicio que necesitamos hacer. Sí, buenos días. Del Hospital San José de Chincha, el doctor José Castilla. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Me quería, más que todo, hacerle llegar una preocupación que tenemos. El Hospital San José de Chincha tiene 2 plantas de oxígeno en el hospital y una planta de oxígeno en un centro de salud. Entonces, hace algunos días, los representantes del centro de salud preocupados nos informaban que la planta de oxígeno que ellos tienen pues está generando un consumo bastante alto de energía eléctrica. Tal es así que en un mes han consumido 8.000 soles tienen de deuda pendiente de pago de energía eléctrica y otro mes 10.000 soles. Entonces, la preocupación es que, bueno, la planta de oxígeno nos está ayudando bastante a poder abastecer oxígeno a los pacientes que necesitan, que están afectados por el COVID. Ica pues es una zona bastante afectada, pero necesitamos también que de repente se vea la estrategia de apoyarnos en cuanto a los pagos, ¿no? del consumo eléctrico de las plantas de oxígeno, y también porque nosotros, por ejemplo, en Chincha, el Hospital San José de Chincha, tenemos 14 camas UCI. Al incrementar el número de camas UCI, hemos visto que hay mayor gasto en cuanto a materiales médicos, ¿no? Por ejemplo, al comprar los tubos corrugados, filtros bacteriológicos, filtro humidificador, la línea de infusión con Volutrol y sin Volutrol. Y eso no nos está enviando Cenares. Entonces son gastos propios que están haciendo los hospitales. Mientras más camas UCI tiene, mayor gastos tenemos. Entonces, eso está llevando a algunos hospitales, en el caso de Chincha, a tener una deuda cada vez mayor en cuanto a la compra de materiales médicos, en cuanto al pago de consumo de fluido eléctrico, y también para pagar a los médicos que trabajan en UCI. Me comentaba el director que el mes pasado no teníamos para pagar a los médicos UCI y había una deuda de 116.000 de un solo mes de pago para los médicos de UCI. Entonces, nuestra preocupación es eso, ¿no? O sea, estamos a puerta de la tercera ola, porque ya en Chincha ya están apareciendo los casos. Tenemos el problema de que no le han pagado a los médicos el mes pasado por falta de recursos económicos. Tenemos deudas de la unidad ejecutora de la planta de oxígeno de pago de fluido eléctrico. No sé si de repente a través de ustedes, aprovechando los buenos oficios de ustedes, hacer convenio con las empresas eléctricas. No sé si de repente el consumo eléctrico no se les cobre a los establecimientos del MINSA que tienen las plantas de oxígeno. No sé si será factible
Es lo que se me ocurre para no aumentar las deudas de los hospitales, ¿no? O ver la forma en que nos pueden apoyar ustedes para poder coberturar los gastos que vienen a raíz de la tercera ola, ¿no? Entonces, eso era básicamente mi preocupación. Sí, doctor. Tomo nota de sus percances. Imagino que hay otros hospitales que también están con el mismo problema. Voy a hacer llegar este requerimiento a la dirección a fin de ver cómo se puede evaluar también, ¿no? Para que los podamos apoyar. Ujú. Sí, muy agradecido por su atención. Ok. Sí, Ok. ¿qué tal? Muy buenos días, disculpe. Les saluda, tal vez podríamos intervenir. Sí, claro. ¿De qué, cuál es su ¿Qué tal? consulta? Escucho. Muy buenos días. Les saluda Enoca y Songileja Carita del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno. Haciendo también, redundando al comentario que acaba de hacer el colega de Nazca o de Chincha. El caso es muy cierto porque el consumo de energía se ha estado incrementando enormemente en los diferentes hospitales que tienen plantas de oxígeno. Nosotros contamos hasta con 3 plantas de oxígeno y el detalle es que el consumo de energía se ha hasta triplicado en cierto punto, en el pico más alto. Y el problema es el tema de los pagos, ¿no? Y se mantiene deudas hasta ahorita y eso es lo más crítico. Entonces, haciendo un llamado también mediante la DIE, ¿cómo se podría hacer también ese tipo de convenios con las entidades que abastecen energía de las diferentes regiones? O tal vez se podría emplear el presupuesto, cuál sería la metodología o el canal de poder eh, viabilizar ese tema de la energía en las diferentes regiones. No solo es el caso de Nazca o de Chincha o de Puno, ¿no? Eso pienso que deben tener ese problema todas las regiones, como quien dice, ¿no? Y es un tema muy crítico ahorita. Gracias. Sí, correcto. Sí, el tema del uso de las plantas de oxígeno, si bien, digamos, ahorramos en el tema de la compra directa a un proveedor tercero, pero eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo operativo y tiene un costo en energía eléctrica. Entonces, básicamente ahí hay que tener en cuenta que básicamente el costo que no realizábamos en las plantas, en la compra, va a tener que ser asumido por el hospital en costo de energía, ¿no? Pero en este caso la reunión básicamente es para ver la posibilidad de incrementar el número de tanques criogénicos y las redes que ello conlleva. Y el tema del tema eléctrico y estos incrementos que se está dando, voy a consultarlo con la dirección para ver cómo lo podemos abordar este problema, ¿no? Y ver qué orientación podemos darle para la empresa quizás de presupuesto o qué es lo que se puede hacer al respecto, ¿no? Ujú. Una Sí, consulta de Nazca nuevamente, por favor. Perdón. ¿Puedo? Sí, Aló. claro, puede Sí, consultar. era Nazca, a pesar de que está cerca de la capital, digamos, en la región Ica, tanto en la primera ola como en la segunda ola, no hemos tenido abastecimiento en punto de entrega por parte de Senares, debido a que ningún proveedor adjudicó para el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca. En ese sentido, nosotros tuvimos serias dificultades para poder acceder. Teníamos que contar con cilindros para recargar en Lima o en Arequipa y estar pendientes de la disponibilidad en las plantas, de las colas que había que hacer en las plantas, que a veces duraron 2, 3 días, hasta 5 días haciendo cola para traer 100 cilindros, cuando nuestro consumo era 100 cilindros diarios, 120 cilindros diarios en ese momento. Entonces, eso conllevó a que los usuarios, de los pacientes, los familiares, así sean, sí, tendrían que apoyarnos con el abastecimiento de oxígeno. Entonces, a pesar de que tenemos 2 plantas de 20 metros cúbicos y 2 de 10, como dice usted, su capacidad real de producción no abastecería en un pico de la pandemia, ¿no? En esta zona. La pregunta es si nosotros podríamos acceder a que se nos instale un tanque aquí en Nazca, porque, o un isotanque, ¿no? Porque no,
no hemos tenido problemas, como le digo, en la primera y en la segunda ola. Y el otro problema para nosotros es el flete, para ir y venir, para poder hacer la recarga de los balones. Sí, 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 justamente esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que la DIRESA priorice si dónde podemos poner tanques criogénicos. Ustedes saben las dificultades que tienen. Entonces, si han tenido problemas en Rivarola, entonces la idea sería poner un tanque criogénico y Senare lo pueda abastecer, ¿no? Y hacer sus respectivas redes, ¿no? Si es posible, entonces habría que priorizar también la DIRESA ICA, tendría que priorizar este hospital, si, entre otros también, ¿no? Entiendo que acá, digamos, para ICA hemos puesto un solo tanque quizás. No se había considerado ningún tanque, pero lo puede solicitar, ¿no? Justamente es por eso, para que nos puedan decir, ¿no? Dónde hay problemas de que puedan haber y, por ejemplo, en este análisis, ICA parece que está sobreabastecido, pero hay lugares donde no han llegado, ¿no? Justamente necesitamos esa priorización, ¿no? Por ejemplo, ICA no estaba considerado, pero no hay ningún inconveniente, se le puede añadir un tanque o dos tanques, lo que podamos también, ¿no? Que puedan priorizar, ¿no? Ujú. Buenos días, disculpe. Ay, disculpa, antes que terminen con Nazca, buenos días, Rocío Espino. En realidad lo que queremos es de que verifiquen también, para poner un tanque necesitamos el espacio para hacer la losa, porque tienen que hacer una losa para que puedan colocar el tanque. Tenemos que ver que haya el espacio para que pueda entrar el isotanque, y hemos tenido experiencias con Moquegua y Tacna, que le hemos tenido que romper alguna pared. Así que es necesario ver todo lo que se requiere para colocar el tanque y pueda luego ingresar la cisterna para hacer la recarga de oxígeno. Entonces sí es importante, por favor, de que mapeen esos temas para poder hacer la priorización, porque me imagino que hay que hacer el tendido de redes, hay que hacer el tendido de redes, hay que hacer la losa, hay que instalar el tanque, y eso sí es necesario tenerlo muy claro, por favor. Buenos días, Bien. disculpe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, sí, claro. Correcto. Buenos días, disculpe, le habla Freddy Machaca del Hospital de Puno. Mi compañera hace rato mencionó de que sí teníamos 3 plantas de oxígeno, 2 operativas y una que está a la espera de un mantenimiento. Mi consulta básicamente es sobre qué diferencia la ventaja de solicitar o una planta de oxígeno o un isotanque en consumo de energía, no sé, en logística, gastos directos, o esas cositas, no sé, capaz nos podrían aclarar, para que yo pienso que muchos también deben tener esa duda para solicitar planta o isotanque, o si los isotanques nos pueden servir, digamos, para una red de oxígeno para las camas directas, o las plantas, o en ese tema, ¿no? No sé si nos podrían aclarar. Muchas gracias. Sí, claro. A ver, un segundo, por favor. Una vez más, por favor, tenemos 132 participantes y hasta ahora en el registro de asistencia solamente tenemos 29. Cosa que más adelante, posteriormente, cuando desean hacer alguna consulta o solicitar información, no se va a poder tener acceso. Por favor, es de suma importancia el registro de asistencia. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Beni. Listo, gracias, Belis. Sí, como les decía, el tanque criogénico es básicamente para la conexión a redes, ¿no? Se abastece el almacenamiento, es un tanque de almacenamiento líquido que nos permite, es un abastecimiento de 1 a 100 aproximadamente en tema de cantidad de oxígeno, ¿no? El oxígeno líquido se abastece, disculpen. Como les comentaba, el tanque criogénico permite un abastecimiento a gran escala, gran cantidad, en menos volumen, ¿no? Entonces, un tanque criogénico les puede durar para 15 días, 30 días, o lo ideal es que sea cada 15 días la recarga para que no se pierda mucho oxígeno evaporándose, ¿no? Pero puede tener esa duración, ¿no? De almacenamiento. Entonces, en comparación con un cilindro que tengan que abastecer 300 cilindros día, pueden optar por un tanque criogénico, y este
ese tanque criogénico va a ser recargado una vez a la semana o cada 15 días o inclusive hasta una vez cada 30 días, ¿no? Entonces, es justamente eso, ¿no? Que donde haya mayor cantidad de necesidad de oxígeno, se puede optar por un sistema criogénico que pueda ser conectado a las redes, ¿no? En caso no tuvieran redes, hay que hacer como bien dijo la Rocío, la doctora Rocío hace un momento, hay que hacer la instalación de las redes, nos tienen que comunicar para poder hacer esa implementación de las redes también, ¿no? Y migrar al tema criogénico, ¿no? En el tema del manejo de energía, de costo de energía, no habría costo de energía en sí como una planta, en comparación con una planta de oxígeno. En el momento que se hace la recarga, sí se utiliza una bomba para hacer el traspaso del tanque de la cisterna hacia el tanque criogénico, pero es en lo que dura, ¿no? Que es un par de horas que se hace el trasvaso, ¿no? De la cisterna al tanque criogénico, pero no es en comparación con la planta criogénica, con la planta de oxígeno que diariamente consume todo el día energía eléctrica, ¿no? Ingeniero Benny, buenos días, compañero, buenos días. Sí, buenos días. La provisión de los mismos corre por nuestra cuenta, corre por cuenta de misma, cómo se está viendo el tema. Porque si hablamos de todo lo que son plantas de oxígeno, entendemos que las plantas corren por nuestra cuenta. Disculpa, no te logré escuchar, se entrecorta el audio y se escuchó muy bajo también. Por favor, si podrías repetir la consulta. Ingeniero, mientras resuelva su problema técnico, ¿podríamos consultar de otro hospital, por favor? Sí, claro, lo escucho. Ingeniero, muy buenos días a todos los participantes. Yo soy del Hospital Carlos Monge Medrano, ingeniero Dagoberto Chambía Miranda. Lo que quería de repente resaltar lo que ya habían referido en Puno. Nosotros solo contamos con una planta que en la actualidad está en mantenimiento, no estamos produciendo. Entonces, se había referido con lo que es el tanque criogénico, y también tenemos de referencia que el tanque criogénico solamente abastece redes, esa es la referencia que tenemos. O tal vez no se puede recargar, pero nosotros por el tema de instalación de redes, a todo lo que es hospitalización a distintos pisos, nos va a implicar tal vez mucho costo o tal vez mucha inversión. Entonces, yo no sé si se podría optar por cualquiera de las posibilidades. Tal vez yo pediría una implementación de otra planta de 40 metros cúbicos para Hospital Monje Medrano de Juliaca, porque sobre todo en la segunda ola hemos sufrido enormemente, en la primera ola también. Tenemos aquí una población inmensa, flotante, alrededor de 500,000. Y imagínese, las colas se han incrementado con llantos. Fíjese que la tragedia que se ha pasado y no hemos podido cubrir. Entonces, ahora esperando la tercera ola, tal vez sea mucho más crítico, ¿no? Entonces, si a través de ustedes, de la DIGEM, se podrían tener en cuenta que existe pues el Hospital Carlos Monje Medrano de Juliaca, que atiende incluso mucho más población que Puno, porque aquí a Juliaca llega de todas las regiones, vale decir de Madre de Dios, vale decir de Cusco, vale decir de Arequipa, vienen por el tema comercial, viene de todo lado, y por el tema del penal también, el penal de alta seguridad que tenemos, y ya sabe, entonces todo ese riesgo sería bueno que consideren también, por favor. Entonces concentramos cantidad de población flotante y población estable también. Entonces, por favor, si nos podría aclarar
¿Cuál de los tanques sería preferible? Ahora, para las redes, definitivamente tal vez no podamos alcanzar porque no tenemos redes establecidos. Y tenemos solamente una planta que funciona a 20 metros cúbicos por hora, que está funcionando a la mitad de su capacidad porque tuvimos la mala suerte de que nos instalen con un compresor, un booster malogrado. Entonces, fíjese que el problema que tenemos, ¿no? Y por favor, se podría considerar de manera de emergencia al Hospital Carlos Monge Medrano, y ahora también quiero referir que no tenemos grupo electrógeno para poder cubrir en el momento de apagones. Y usted entenderá que aquí en la sierra, en Juliaca o Puno o toda la región, tenemos pues épocas de tormentas, y en las épocas de tormentas es clásico la interrupción de energía, de suministro de energía. A veces nos quedamos pues 4 horas, 5 horas sin energía eléctrica y no tenemos grupo electrógeno, imagínese. Entonces, los problemas que atravesamos es serio, ¿no? Como mantenimiento, yo a través de esta reunión le quisiera rogarle, suplicarle, no sé cómo, que nos podría considerar, por favor, en las prioridades de la DIGEM. Muchas gracias por escucharme, ingeniero. Ok, entiendo. Gracias por la información. Sí, en realidad necesitaríamos evaluar bien lo del Carlos Monge Medrano. Creo que si se podría comunicar al interno luego con mi persona, he dejado mi número por el chat. Pero sí, si el consumo es alto, ya debe quizás poder migrar a un sistema criogénico, ¿no? Y más teniendo en cuenta el tema de que no tienen grupos electrógenos, hay pérdida de energía constantemente. El tema de las redes se pueden instalar en un plazo de 30 días aproximadamente, dependiendo de la complejidad del hospital y las redes, ¿no? Por ejemplo, en el hospital de Jauja, los ambientes están muy separados, dispersos, pero a pesar de eso hemos tendido una red con la UNI de casi 36 puntos, haciendo tendido por el suelo, llegando a distintos módulos, ¿no? Y el costo para la inversión de una red no es tan alto en comparado con una planta, ¿no? Con una planta, y quizás si tienen planta, sería bueno que se planteen la posibilidad de una vez implementar la red y evitar el uso de los compresores de alta presión. El tema de los compresores de alta presión son los que principalmente llegan a fallar y son los que más alta probabilidad de falla tienen en una planta de oxígeno. Evitando el tema del booster, de alta presión, podrían tener quizás mayor disponibilidad de las plantas de oxígeno, ¿no? Y tendrían que evaluarlo también con la direza, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción? De todas formas, no estoy seguro si para ahí habría algún inconveniente con el tema del transporte criogénico, pero se evaluaría también, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Otra Ya, vez, Mariela perfecto, Calderón, ingeniero. de la Ya, Jereza gracias. Cusco. Doctor, este comunicado, bueno, acá en la Jereza solo lo han pasado a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, y no sé si lo han mandado también a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque obviamente para la instalación de estas plantas, como me han precedido, se requiere obviamente ver si hay el presupuesto, obviamente para elaborar las losetas, el espacio suficiente y todo lo demás, que nosotros obviamente lo vamos a enviar a nuestros hospitales y unidades ejecutoras para que ellos definan la instalación de estos equipos. He visto su formato, solamente nos están dando plazo para responder el día de hoy hasta las 5 de la tarde, y no sé si obviamente ese plazo también pueda ser ampliado, ¿no? Porque como vuelvo a repetir, tenemos que consultar a cada una de nuestras unidades ejecutoras, considerando obviamente la inversión que significa instalar estas plantas. Luego, lo otro es que entendemos que por el tema de la pandemia ha habido disposiciones y marcos normativos que todo lo que se usa para el tratamiento de oxígeno, para el tratamiento de COVID, incluido el oxígeno, se entrega de manera gratuita. Entonces, yo no sé si desde el nivel nacional se está viendo el tema de que estas plantas de oxígeno deberían tener una estructura programática que considere justamente
todo lo que cuesta mantener una planta de oxígeno, electricidad, EPPs industriales para el personal, el grupo electrógeno, los repuestos, porque no hablamos solamente lo que se considera en lo que es mantenimiento preventivo, sino también el mantenimiento recuperativo. Tenemos, por ejemplo, el problema en la planta de San Juan de Quimbiri, del hospital, que como el tema de la luz, o sea, el flujo de la luz no es constante, hay subidas y bajadas de los voltajes, ha hecho que se malogre la planta. Entonces se debe considerar el grupo electrógeno, o no sé hasta qué punto, entonces de repente no les suene medio ilógico ver que de repente en estas zonas sea de repente hasta con paneles solares, porque vamos a tener siempre problemas. Entonces, y definir de repente desde el nivel nacional, ¿no? Que el oxígeno tenga un costo, pero eso no sé si se va a definir a nivel nacional o van a dejar que los gobiernos regionales podamos decidir en función a este punto, porque a este paso la inversión obviamente de las plantas de oxígeno rebasa cualquier presupuesto de cualquier unidad ejecutora. Entonces, eso es importante porque no solamente hablamos de la planta de oxígeno, sino de la capacitación del personal que tenga, digamos, las botas con punta de acero, los guantes, el tema de desinfección de balones y todo lo demás que enmarca, y aparte de eso también verificar, obviamente, Sí, la un calidad amigo que es ingeniero de seguridad me ha mandado todo lo que son EPPs. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Yo creo saber que uno por favor, ¿se podrían apagar el micro? Ya. ¿Sus micros? Doctora Paola. Ok, listo. Sí, respecto a su consulta, en realidad, si revisamos los lineamientos que ha dado el MEF para la implementación de la IOR, también contempla la posibilidad de adquirir la planta con el grupo electrógeno. Entiendo que en algunos lugares han sido donadas y el gobierno regional tiene que suplir las otras condiciones técnicas para poder continuar con la operatividad de la planta, ¿no? Como es el grupo electrógeno, como es el tema de la operación, contratar un personal, el químico farmacéutico, los operadores de la planta, en caso tengan booster para el traslado, el cambio, el recambio, la limpieza de los cilindros, son consideraciones que sí permite la IOR, ¿no? El costo de operación y mantenimiento, incluir su costo de operación y mantenimiento, que son altos, sí, en comparación con un tanque criogénico, y que debían tomarse en cuenta, ¿no? Y que se pueden hacer sus IOR correspondientes para suplir esa necesidad, ¿no? Solicitar. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es, si solicitan un tanque nuevo, es contemplar toda la instalación, ¿no? Tanto losa, energía, la disponibilidad eléctrica para este punto, que es para que cuando el camión venga pueda ingresar, como dijo la doctora Rocío Espino, que puedan ver que haya ingreso para el tanque, para la cisterna, al ingreso, y pueda tener una conexión eléctrica para operar su bomba y hacer el trasvaso, el evaporador, los controles, la puesta a tierra, el backup que necesitamos, las redes. Es un alcance, digamos, integral en tema de equipamiento, ¿no? De ahí en costo de operación no habría mucho en el tema de los tanques, más que el propio personal que ya hace la verificación de los cilindros, de los tanques, ¿no? Que va a ser en redes. La idea es que todo sea por redes y disminuir el uso de los cilindros, ¿no? Ingeniero Beni, buenas tardes. Sí, le escucho. Ingeniero Beni, nuevamente, del Hospital Regional, ahora sí. Ingeniero Beni, básicamente dos consultas. La primera, si nosotros como hospitales optamos por los isotanques, nos preocupa la provisión de los mismos, entendiendo que oxígeno líquido solo en el nivel sur tenemos un proveedor. Esta es la primera consulta. ¿Cómo se va a hacer las provisiones? ¿Encargados de quién? ¿Nosotros como institución o mediante CENARES? La segunda consulta es en tema de lo que es mantenimiento. Si bien es cierto, salió una resolución ministerial para hacer los planes de mantenimiento, estos planes de mantenimiento solo incluyen consumibles, más no repuestos de piezas. Entendemos que hay equipos como los booster
que ya ha pasado ciertas horas necesitan cambios de piezas. Y eso va a ser un problema grande para los que tenemos plantas asignadas, porque son presupuestos altos y no contemplados desde un inicio. Es cierto que se está haciendo el requerimiento al gobierno regional, pero igual sería interesante que todos estos temas que son los repuestos, la parte eléctrica, en los isotanques, por ejemplo, nosotros hemos tenido acá en las plantas de oxígeno problemas con las partes eléctricas, con los transformadores, elevadores de potencia. Entendemos que los isotanques también necesitan transformadores, elevadores de potencia. Todos esos temas, ingenieros, se está previendo para nosotros poder hacer la solicitud y que va a venir en parte integral, o es como los que han venido las primeras partes, que ha venido solamente las plantas y tenemos que ir solucionando paso a paso, ¿no? Gracias, ingeniero. No, en realidad en el tema de los tanques criogénicos, el requerimiento eléctrico es básicamente puntual, no es tanta potencia la que necesitamos, es básicamente alrededor de 30 kilowatts en un punto trifásico, no es como el caso de las plantas que necesitamos 50, 100, 200 kilowatts, dependiendo de la capacidad de la planta. Sí, se está viendo, el alcance va a ser integral, ¿no? Va a ser el equipamiento con su instalación, realizar su losa, realizar la cometida eléctrica, que es para un uso esporádico, digamos, ¿no? Solamente cada vez que venga el camión, el cisterna, el aterramiento correspondiente, el backup de respaldo, que va siempre un tanque criogénico, tiene que tener su manifold de respaldo, igual que las plantas, la implementación de redes también, si es que no lo tuvieran, o la ampliación de las redes existentes, en el caso de la ampliación de los tanques, o que sea un tanque nuevo, ¿no? Sí, el alcance va a ser integral. Si en el caso ustedes tuvieran algo adicional que no lo haya mencionado, lo podrían rellenar en el formato, algún comentario, ¿no? Que requieren algo más adicional. Disculpe, ingeniero, una consulta. En el Hospital Regional de Puno, para haciendo otra intervención. Una consulta, ingeniero, ¿cuáles son las dimensiones del área que se necesita para un tanque criogénico, ¿no? O isotanque. Sí, a ver un momento. Supongo que son destinatarios, entonces, para poder solicitar. Sí. Por el chat les voy a compartir un pequeño esquema para que tengan más o menos las dimensiones referenciales. ¿Les parece? Mira, en el caso de Puno, por ejemplo, nosotros hemos llegado a abastecer en el pico más alto, que ha sido en el mes de mayo, un promedio de 39.090 metros cúbicos de oxígeno, ¿no? Ha sido el pico más alto que hemos tenido, a más, solamente el Hospital Regional de Puno, y sin contar que los otros hospitales también han tenido, supongo que han tenido, dentro de la región de Puno han tenido un pico también, un pico elevado. Entonces, el detalle es que también sí el Hospital Regional de Puno estaría solicitando, ¿no? Un isotanque o un tanque criogénico. Ok, sería importante que la direza lo reúna y lo pueda remitir al correo electrónico que he compartido en el Excel, dando una prioridad de los hospitales que quieren intervenir, ¿no? Y de ahí se va a evaluar y se va a hacer una priorización para poder nosotros también asignar los recursos a esta intervención, ¿no? No sé si habría alguna otra consulta. Ingeniero, tenemos una consulta del Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Nosotros fuimos beneficiados con un isotanque. Teníamos las conexiones de tuberías y se habilitó para 100 camas en un establecimiento que lo maneja Salud. Pero como hospital no contamos con esa facilidad, a pesar de que tenemos tanques o plantas de oxígeno, no contamos con los balones de oxígeno y hemos hecho ya N requerimientos al MINSA para que nos provea para hacer la recarga y tener el stock. ¿También está contemplado dentro de lo que están planteando para esta tercera ola? Sí, hay una estrategia en paralelo por la adquisición de cilindros de oxígeno. Principalmente en esta reunión lo que estamos viendo es la priorización de los isotanques, ¿no? O tanques criogénicos.
Pero sí, sí hay una estrategia también para el tema de compra de cilindros. Correcto, entonces también lo vamos a plantear. Y con respecto al isotanque, le recordamos que nosotros tenemos una contingencia en el hospital, está en plena construcción, tenemos problemas en la ejecución y en la parte antigua del hospital hemos prestado todas las atenciones por el tema COVID, hemos hecho una adecuación de un área diferenciada. Podríamos hacer requerimiento a pesar de más adelante seguramente esta construcción va a continuar para acceder a este ofrecimiento actual. Por favor, ¿podrías? Sí, sí podría ser requerimiento, pero déjame evaluar. Puedes poner en el comentario esa condición y yo voy a hacer las consultas al interno también con el tema, bueno, este es un tema legal básicamente, ¿no? Si se puede o no hacer, ¿no? Quizás en calidad de préstamo se pueda dar a uno y luego se reubica pensando en alto, pero déjame comentarlo al interno, ¿no? Y en el comentario, en la observación, en el recuadro, por favor, hace esa aclaración, ¿no? Listo, muchas gracias, muy amable. Sí. No se olviden de registrarse. Si me permites, Edward, aprovechando que está aquí de Goz, no quería dejar de manifestar que... Disculpe, que paguen sus micros, por favor. Ok, gracias. No quería dejar de manifestar que escuché en una de las primeras intervenciones que había... A ver, por favor, las consultas que sean de manera organizada, por favor. Doctora Rocío, creo que sí puedes continuar. Gracias. Escuché en una de las primeras intervenciones que estaba manifestando que había productos que Senares no les daba. Lo que quería saber aquí es que, no sé si, ya que aprovechando que está Edward, que las regiones en todo caso les comuniquen a Degos cuáles son aquellos productos que necesitan y nosotros no adquirimos. De repente, con esto, en este paquete de la tercera ola, pueden hacer el requerimiento y les adquirimos para poder proveerlos. Una manera de ayudarlos. Gracias. Doctora, buenos días. ¿A dónde dirigiríamos el requerimiento de los productos que necesitamos para UCI? Degos es quien me manda a mí lo que tenemos que comprar, entonces por eso yo coordiné con Degos qué es lo que necesitarían para ver si los pueden poner en el paquete. Ok, muy agradecido, doctora. Entonces, no sé si los representantes de GOS nos hacen llegar algún correo o algún medio, ¿cómo podemos hacer llegar nuestro requerimiento, por favor? Sí, tendrían que enviar un oficio a la de GOS, ¿no? La Dirección General de Operaciones, en este caso, respecto a eso, porque el correo que estoy brindando básicamente es para el tema de la priorización de los tanques, ¿no? Se tendrían que enviar un oficio a la de GOS. Ok, muy agradecido, doctor. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. ¿Aló, me escucha? Adelante, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Ojeda del Hospital Honorio Delgado. Quería hacerle una consulta, más que todo una inquietud. Nosotros estamos, bueno, se ha visto la necesidad de usar isotanques para alimentar las redes de oxígeno del hospital. Como es un hospital considerado extra grande, bueno, originalmente era de 740 camas, ahora se ha reducido, ¿no? Por el tema del COVID, aproximadamente a 400 camas, ¿no? 440. Entonces, se ha visto en la segunda ola el alto consumo, digamos, de oxígeno, que ha llegado hasta 7 u 8 toneladas al día, en la semana pico, digamos, que ha habido. Entonces, el problema que hemos tenido es que en un momento ya tuvimos el temor, incluso la empresa Linde, tuvo el temor de ya no poder, si seguía subiendo el consumo, de no poder abastecernos, ¿no? de oxígeno criogénico,
por la distancia en que se encuentran sus plantas, ¿no? De que traen el oxígeno y por la demanda de todo el Perú que tenía. Se está contemplando a raíz de repente de estos datos, de repente la construcción o la compra de una planta de oxígeno criogénico, digamos, para la región, para poder afrontar esta tercera ola, porque ahorita ya nos van a colocar, digamos, otro isotanque de 20.000, o otros 2 isotanques de repente de 20.000 cada uno, porque estamos separando, digamos, el hospital en bloques para poder, digamos, no tener problemas de bajas de presión en las diferentes zonas, ¿no? Sobre todo en UCI y lo que es zonas de alto flujo, de pacientes con alto flujo. Entonces, el abastecimiento ya no va a ser para un solo isotanque, sino va a ser para 2 o 3 isotanques. Entonces, no sé si estarán considerando de repente ya instalar, digamos, plantas criogénicas para poder abastecernos también a todos los hospitales, ¿no? Que estamos manejando ya el oxígeno criogénico, ¿no? Como fuente de oxígeno para los pacientes. Al margen de que, bueno, tenemos la planta y que eso lo estamos utilizando exclusivamente para llenado de balones de pacientes que son atendidos, ¿no? En sus casas, ¿no? Sobre todo. Y bueno, esa era mi inquietud, ¿no? No sé si habrán considerado esa parte, ingeniero, doctor. Gracias. Sí, respecto, hay una estrategia que es para la implementación de plantas criogénicas, me parece que alrededor de 6, bajo el decreto 036 del 2021. Tengo entendido que hay una planta proyectada para la región de Arequipa, y creo que en los próximos meses ya se va a poner en operación. Me parece que está programado para octubre, noviembre, me parece, ya la ha puesto en operación, ¿no? Y igual, pero sí, el tema con las plantas criogénicas es que demora su tiempo de adquisición aún más que el tema de las plantas PCA que estamos manejando, y su tiempo de puesta en marcha también es un poco prolongado, ¿no? Entonces, demoran también. Entonces, dentro de las estrategias, estas estrategias, digamos, están a largo plazo. Pero el tema ahora con los tanques criogénicos es intentar suplir una necesidad más inmediata, ¿no? Atender de forma más inmediata, que es la finalidad de esta reunión. Asimismo, les estoy compartiendo una imagen del área aproximada que requerimos para la instalación de un tanque criogénico, aproximadamente de 20 toneladas, que es más o menos alrededor de 10 metros por 5 metros, ¿no? Para ubicar el tanque y su vaporizador, ¿no? Para que lo tengan de referencia. Doctor, cada tanque viene con su evaporador, ¿no? Con su evaporador. Sí, va a ser se proyecta una implementación integral, ¿no? ¿De cuánto es la capacidad del evaporador? ¿No tendrá el dato? Dependiendo, va a depender, dependiendo del hospital va a ser, ¿no? Porque hay que hacer un detalle más dependiendo del consumo pico, ¿no? Del hospital. Puede ser de 100 metros cúbicos hora, de 50, de 40, dependiendo, ¿no? La capacidad máxima de vaporización. Eso va a depender del hospital. Porque acá en el Honorio tenemos uno de 1000 metros cúbicos hora. No, es grande, ¿no? Sí, dependiendo de los requerimientos va a ser ese, ¿no? Un tanque de 20. Sí, les Ya, debe... ok, gracias. Ok, no hay problema. No sé si hubiera alguna otra consulta. Sí, muy buenos días. El ingeniero Roberto Gallegos del Hospital Regional de Moquegua. La consulta es si es factible. El gobierno regional ahorita ha aprobado una IOR de la adquisición de una planta de oxígeno para el Hospital Regional. Con este proyecto se podría financiar o se podría adquirir la planta porque ha tenido bastantes observaciones. Y a la fecha, imagínense, todavía no está ni en ejecución. La otra consulta es si se está considerando el tema de mantenimiento de las plantas, ¿no? Las plantas necesitan con cierto periodo hacer el mantenimiento, cambio de filtros
y todo eso. Ese presupuesto no está considerado en los hospitales, no sé, es como el presupuesto de la energía extra, no sé si lo podrían considerar también. Gracias. Sí, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a plantear para que sea un poco, de repente incluya un tema más de mantenimiento adicional, pero creo que tengo entendido que sí está contemplado, pero también el tema con el mantenimiento y con los decretos de urgencia es que tiene un periodo de vigencia, ¿no? No podemos extendernos, digamos, más allá del decreto, de la duración del decreto de urgencia, ¿no? Si, digamos, la declaratoria de emergencia tiene duración de 3 meses, digamos, y la planta requiere cada 6 meses, entonces como que queda un poco en el aire, ¿no? Pero déjame hacer las consultas para porque creo que el decreto de urgencia actual está hasta el próximo año, ¿no? Entonces déjame consultar lo que más podemos añadir respecto al tema del mantenimiento. El tema de energía eléctrica también lo voy a consultar para ver si mediante un decreto, mediante este requerimiento podemos incluirlo, pero tendría que consultarlo al interno. Sí, con respecto a la IOR que está haciendo el gobierno regional, podría, o sea, sería una duplicidad de inversión si por medio de ustedes se pueda adquirir la planta. No, quizás podría ser el mecanismo de se cierra usted su IOR y nosotros hacemos una IOR nueva, o quizás el ministerio les da financiamiento a eso, ¿no? Pero es pensar en alto. Tendría que consultarlo también al interno con el tema legal, cómo podríamos hacer esto, ¿no? Y con OGPPM, para ver, como ya tienen su IOR y la posibilidad de financiarlo, ¿no? Pero voy a hacer la consulta y le comento. No sé si me puede escribir, como he dejado mi número, y le comento que pude averiguar. Ah, ya, listo, gracias. Ok, gracias. Doctor, otra consulta, disculpe. Para la compra de los isotanques, ¿se está considerando isotanques verticales o horizontales? ¿Cuál es la, digamos, digamos, la estrategia que se está considerando para provisionar, digamos, a los hospitales de estos tanques, ¿no? Criogénicos? En principio va a ser dependiendo también lo que haya en el mercado, ¿no? En principio usualmente tenemos los verticales, ¿no? Pero también se puede ver la opción del horizontal, pero eso requiere más área. Entonces se va a tener que evaluar también en el hospital si tenemos si conseguimos en el mercado algún tanque horizontal, ver cuál es el hospital que tiene la posibilidad de poner un tanque horizontal también, ¿no? Pero está abierta la posibilidad a lo que encontremos en el mercado. Buenos días, le habla de la Red Salud Callao, de Puno. Le habla Sara García. Una consulta. Nosotros, comunidad ejecutora, hicimos conversaciones con la municipalidad del Callao y ellos se encargaron de elaborar un IOR para la adquisición de una planta. Adquirieron la planta de oxígeno, pero a la hora de la instalación tuvieron un problema. La planta no funcionaba de acuerdo a los términos de referencia y no la han logrado instalar. Si nosotros queremos acceder con ustedes a un isotanque o una planta, según lo que convenga, ¿vamos a tener problemas? Por favor, quisiera hacerle llegar esa consulta. Muchas gracias. Una vez, por favor, sus micros, ¿se podrían apagarlos? En teoría no se puede hacer duplicidad de IOR, ¿no? Pero de todas formas, en las observaciones, por favor, coméntalo ese tema y se hará la consulta respectiva para poder ver, ¿no? Como son casos particulares que se van a tener que ver, necesitamos hacer también un tratamiento, valga la redundancia, particular, ¿no? Entonces, sería que si hay esa consideración, que se ponga en la observación, ¿no? Para tenerlo en cuenta. En principio, si no hay más consultas, creo que ya deberíamos por terminada la reunión.
porque tenemos que otra reunión programada también con las otras macros. Entonces esperaríamos que nos remitan la información en más corto plazo. Entendemos que es sumamente muy apresurada la solicitud también, pero entendemos que también tenemos que actuar rápidamente para que no tengamos, para poder actuar frente a la tercera ola, ¿no? Entonces, en el menor plazo posible, si nos pueden remitir la información que les en el formato y al correo que les he compartido. Ingeniero, disculpe, para terminar, en cuanto a recurso humano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se van a capacitar? Quisiera que nos explique algo sobre eso. Sí, cuando se haga la instalación del tanque criogénico va a haber una capacitación, ¿no? Para el tema del uso, adecuaciones y consideraciones que hay que tener, ¿no? Y entiendo que cada lugar tiene un personal encargado de mantenimiento, ¿no? Y que bueno, actualmente ya casi todos tienen alguien encargado casi de oxígeno, ¿no? Pero si es que no lo tuvieran, habría que ver la posibilidad de incluir a alguien, ¿no? Para el tema. En realidad es menos personal en comparación con una planta de oxígeno, pero igual ahí tiene que haber un encargado que tiene que estar monitoreando, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ok, entonces agradecerles su reunión. Sí, hay una consulta más. Ingeniero, entiendo que existen formatos en donde tenemos que consignar la información, los requerimientos de acuerdo a la reunión que usted nos ha detallado. Entonces, probablemente en mi hospital se requiera de repente establecer una red con un tanque criogénico. Entonces, referimos de manera así, referencial nomás, o es que tiene que adjuntarse un proyecto, porque si fuera proyecto implicaría mucho más tiempo, porque nos están pidiendo para hoy día, pero tal vez no sea posible. Entonces habría que trabajarlo todavía. Yo no sé si requiere todo un proyecto o solo como información, solamente mencionar. Entonces, bueno, la parte de presupuesto no he alcanzado a entender. Entonces, a través de DIGEM se va a asignar presupuestos, ¿verdad? Para la necesidad que tenemos para cada hospital que hemos participado en la reunión, ¿verdad, ingeniero? No es para todos los hospitales, la idea es que la DIRESA priorice cuáles son los principales, porque también salir a comprar miles de tanques no vamos a encontrar, vamos a tener ningún problema con las plantas. Entonces la idea es que la DIRESA priorice, que nos alcance en un orden de prioridad. Y sí, el tema de no les estamos pidiendo que nos hagan un proyecto, sino que nos pongan, ¿no? Si tiene un tanque nuevo, a qué lugar, y bueno, si necesitan redes, que lo pongan, ¿no? Tanque más redes y si pudieran, cuántos puntos, ¿no? Pero es básicamente informativo. Estamos haciendo un levantamiento de información que va a ser evaluado luego, ¿no? Y priorizado, dependiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Okay. Ok, si no hubiera ninguna consulta adicional, daríamos por terminada la reunión y estoy esperando la información solicitada en el más breve plazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias. Ingeniero, una consulta, por favor, disculpe. Muchas gracias, Sí. buenas tardes. ¿Podría volver a explicar el tema de la forma del requerimiento de la necesidad para poder implementar el isotanque y la red de oxígeno, por favor? A modo de comentario. Hay un formato en Excel que he compartido por el chat. Básicamente es poner el hospital, el nombre del hospital, si necesitan el tanque, en orden de prioridad, ¿no? ¿Qué hospital va a ir primero? ¿Qué hospitales van a priorizar? Y básicamente eso, ¿no? Básicamente que requieren el tanque, de qué capacidad aproximada se pudieran y también si requieren redes, ¿no? También, pero tienen que evaluar también si hay, como dijo la doctora Rocío, si hay ingreso para el, ¿cómo se llama para la cisterna y si hay espacio también para instalar el tanque dentro del hospital, ¿no?
Es un formato en Excel, ingeniero. Sí, es un formato en Excel. No lo A ver, encuentro. voy a volver a poner en el chat para poder todo lo tenga. A ver, si dejan, ok. Y el formato en Excel, a ver. Ok, listo. Ok, está cargando. Ujú. Ya listo, en un momento se va a aparecer. Ok. Listo, acabo de pasarlo nuevamente. Traten de no escribir mucho para que no se pierda también el chat, no quede muy arriba. No, pues. De todas formas, voy a pedirle a Rafael que lo remita por interno. Me parece un grupo por WhatsApp para poder pasarlo. Y también sería importante que se registren en el link que han dejado el ingeniero Vélez para que se los puedan remitir también por correo. Ingeniero, no aparece el formato. No aparece. Qué raro, pero acá ya lo adjunté. Hay clic para abrir. Está para todos. A ver, entonces lo voy a compartir por el chat y también a los correos que se han registrado, por favor, en el link de registro de la participación de la reunión. Por el chat de WhatsApp lo voy a compartir también. ¿Ok? Ya, por Correcto. Doctor, una consulta. Adelante. Sí, dígame. Ingeniero, también está reconsiderando, digamos, el rediseño de las redes de oxígeno con aquellos hospitales que ya tiene. Sí, es posible considerarlo, ¿no? Tiene que ponerlo nada más que requiere rediseño o ampliación de las redes, ¿no? Como se comenta, puede ser una red nueva, una ampliación, dependiendo que de repente tienen un tanque pequeño y van a ampliar uno más para incluir otras UPS, ¿no? U otras áreas de ampliación. Entonces, podemos hacer ampliaciones también. O sea, pero un rediseño, digamos, las redes originales han sido diseñadas para un determinado, digamos, número de pacientes, no con un determinado flujo. Ahora es diferente. Ese rediseño también está considerado. Sí, pero hay que considerar que por la rapidez de la implementación pueda ser adosada, ¿no? Quizás, ¿no? Porque la mayor parte está empotrada, los que ya son existentes, ¿no? Quizás va a tener que ser adosada, pero sí es posible realizarlo. Ingeniero, gracias. Ingeniero, otra consulta. Indica de que normal se puede hacer ampliación de la red, ¿verdad? Se puede poner. Sí se puede poner que requieren ampliación de red. Ya, ingeniero. Ok, listo. Muchas gracias. Por favor, no olviden registrarse en el link, porque de ahí vamos a jalar los correos para poder enviarles la información. ¿Dentro de cuánto tiempo va a estar enviando el formato para poder reenviar la información? Voy a coordinar. En todo caso, si me escriben a mi número de celular, se lo reenvío también más rápido también, para agilizar el proceso, porque hay que sacar el formato y volverlo a redactar en el correo, ¿no? Todos. Entonces, si me escriben al chat, se los paso inmediatamente y también se va a regularizar después del almuerzo. ¿Puede poner el tema? Al chat ya se lo número? escrito, ingeniero. ¿Cuál es su número, ¿Puede enviar su doctor? número de WhatsApp, por favor? Su número para poder escribirle. Ya, ok, 963, les dicto, porque también lo puse en el chat, 963 15 4902. Y lo estoy poniendo también en el chat. No. Ok, sería importante que también lo compartan al interno a la direza, ¿no? También una vez que lo tengan en el formato. De repente va a demorar un poco en llegar también. Gracias. Esto necesitan empezar de... ¿Dónde está el repitero? Yo no sacar bien.
Tampoco.